Hola, ¿qué tal? Yo soy Yart y estos fieles a las escrituras. El día de hoy vamos a estar revisando Éxodo capítulo 3 hasta Éxodo capítulo 6, donde se habla del llamamiento de Moisés y sobre algunas tipo credenciales que Dios le da a Moisés para que vaya y enfrente a Faraón. Para ello vamos a estar leyendo nuestro devocional Tu Andar Diario de Caminata Bíblica, y para ello vamos a ver qué es lo que dice en el resumen. Como siempre lo hacemos, después pasamos a Tu Andar Diario y por último la perspectiva. Y menciona lo siguiente en lo que es el resumen. Al finalizar su largo periodo de exilio en el desierto, Moisés se convierte en el escogido de Dios para sacar al pueblo de la esclavitud. Cuando es confrontado por Dios en la zarza ardiente, está convencido de que no es el hombre apropiado para la obra. Es interesante ver cómo a lo largo de estos 4 capítulos Moisés pone muchos peros, que no cree que el pueblo lo va a escuchar, que no es nadie para ir a enfrente de Faraón, que no es bueno para hablar, que quién es él, que cómo lo va a escuchar el pueblo. Inclusive el pueblo en cierto momento, ahorita lo vamos a leer, dejó de escuchar a Moisés, porque cuando fue con Faraón, vemos cómo Faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Más en contra, por así decirlo, podemos ver cómo Faraón aumenta las cargas de trabajo para los israelitas y los maltrata. Entonces el pueblo como que no quería escuchar a Moisés. Entonces, pero vemos cómo Moisés pone muchos peros, pero Dios, a cada pero que él ponía, Dios le contestaba. Y él pensaba que no era el hombre apropiado para la obra a la cual Dios lo estaba llamando. Pero tan pronto como sus objeciones son contestadas, va a enfrentarse a Faraón armado de señales sobrenaturales, tal como Dios lo había predicho. Faraón no solo rehúsa dejar ir al pueblo, sino que aumenta sus labores también. Al reaccionar el pueblo con ira, Dios responde con firmeza que su nación era redimida. Vemos cómo Dios también le dice a Moisés que Faraón no los iba a dejar ir o escapar de primera mano. Bueno, no escapar, sino irse de primera mano de Egipto. Y vemos cómo es que Faraón actúa con ira, pero el decreto de Dios de que su pueblo iba a ser redimido y que iba a ser regresado a la tierra prometida que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. De hecho, ese es el mensaje con el cual se presenta Dios a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando dice, Señor, pero ¿quién digo yo? ¿Quién me envía? ¿Quién digo yo que es el que me ha mandado a hacer esto? Y él dice, diles a ellos que yo soy el que soy, te ha dicho, y que yo soy el que soy, te ha mandado, porque yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En estos 4 capítulos podemos encontrar los siguientes temas. En el capítulo 3 podemos ver del versículo 1 al versículo 8 el llamamiento de Moisés, cómo es que Dios se le presenta a Moisés en la zarza. También del 9 al 22 vemos la comisión que Dios le da a Moisés de ir con el faraón. En el capítulo 4 podemos ver el compañero de Moisés, el cual es su propio hermano, su hermano Aarón. En el capítulo 5 vemos, y en el capítulo 6 vemos 2 confrontaciones. En el capítulo 5 vemos una confrontación de Moisés contra Faraón, y después vemos una confrontación de Moisés con Dios. Nuevamente en el capítulo 6, así como lo menciona el capítulo número 3, vemos cómo Moisés le pone peros a Dios, y Dios constantemente va respondiendo esas objeciones que Moisés le estaba haciendo a Dios. Dios contesta esas objeciones. Ahora, ¿cómo podemos ver estos 4 capítulos? ¿Cómo lo llevamos a nuestro andar diario? Y tu andar diario menciona lo siguiente. Ponte en el lugar de Moisés. Dios te ha enviado a liberar al pueblo que ha gemido bajo el yugo de esclavitud por siglos. De hecho son 400 siglos, si no me equivoco. Sí, son 400 siglos entre Génesis 50 hasta Éxodo 1. Al llegar encuentra este opresor, Faraón, y le das el mensaje de Dios. Imagínate que tú eres Moisés, que Dios te da esta comisión y que tú vas contra el Faraón. Es similar a que tú vayas, en este caso, con el presidente del país donde tú vives. Sabes que Dios me está mandando que liberes a su pueblo. De tal magnitud era esta misión. Y continúa diciendo, pero en vez de mejorar las cosas, las empeoras.
Observa sin poder hacer nada cómo Faraón les aumenta la carga a tus compatriotas. ¿Cuál es tu respuesta? Tú vas y dices, ¿sabes qué? Manda a Dios que liberes a este pueblo, pero en vez de que Faraón libera al pueblo, Faraón aumenta la carga de ellos, de trabajo. Probablemente haría lo mismo que Moisés, clamar a Dios en frustración. Quizás has estado en el lugar de Moisés. Antes, si has fracasado en algún proyecto que intentaste para Dios. Si es así, la revelación fresca de Dios mismo, quien Él es, lo que ha hecho en el pasado y lo que ha prometido para el futuro, debe ser para ti de tanto estímulo como lo fue para Moisés. Las promesas de Dios están basadas en el carácter de Dios. Eso es todo lo que Moisés necesita saber. Podemos ver que el resonante yo soy de Dios, ella fuera nuestro débil, yo no puedo. Entonces podemos ver que las promesas de Dios no dependen de nuestras circunstancias, de lo que hagamos o lo que sintamos, sino que las promesas de Dios dependen del carácter de Dios, el cual dice Hebreos capítulo 13 versículo 8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, en el cual menciona también Santiago, no hay sombra de variación. El mismo Dios inmutable que sostuvo al pastor desanimado puede hacer lo mismo por ti en tiempos difíciles. De hecho, aquí nos da un consejo y dice: busca en un himnario cantos que alienten tu fe, compuestos por quienes supieron de primera mano que Dios es fiel. Su Dios es el tuyo también. ¿No te causa alegría? Busca canciones que hablen sobre aquello que se está afligiendo y a los tuyos, ¿no? Cántalos a Dios, hazlo en oración a Dios. Y de hecho no solo cantos, puedes buscar textos bíblicos en los cuales te pueden enfocar a que tú puedas salir del estado de frustración o aquel estado en el cual tú estés, que sientes como si no hubiera salida. Es importante que nosotros, como dice Pablo a Tito, dice todo lo bueno, todo lo amable, todo lo correcto, todo lo buen hombre, en eso pensar. Meditemos y llenémonos de aquel mensaje del Evangelio y aquel mensaje que nos pueda sacar de esa zona en la cual estamos recordando que es Dios el que nos está invitando y es Dios el que nos está llamando a que hagamos estas cosas. En este caso, si bien Moisés fue con Faraón, nosotros tenemos que ir con aquellos que nos rodean a hablar del Evangelio y a hablar de lo que Dios ha hecho. Y es importante saber que la frase yo soy de Dios suplanta y se pone por encima de nuestro yo no puedo. No se trata de nosotros, se trata de Él. No es por nuestras fuerzas, es por sus fuerzas. No es por nuestra sabiduría, es por su sabiduría. Entonces, por cuanto depende totalmente de Él y que todo lo que nosotros hagamos tiene que venir fundamentado e inspirado por medio del Espíritu Santo por Él, es por ello que nosotros podemos lograr aquello que Él nos ha encomendado. En la percepción menciona lo siguiente: desecha el rastrojo y tendrás problemas. Los ladrillos hechos con paja son más fuertes que los que no la tienen, porque la química que sale de la paja descompuesta hace al barro más manejable y homogéneo. Los arqueólogos informan que numerosas estructuras construidas en tiempos bíblicos con ladrillos secados al sol todavía hoy permanecen. Y aquí menciona como la mezcla que usaban los israelitas para crear los ladrillos que pedía el pueblo egipcio. Bueno, a grandes rasgos los que nos está invitando hoy el libro de Éxodo, y creo que ya quedó más que claro. Y yo te invito a que cuando Dios te llame a hacer algo, de hecho cuando yo veía esto y que decía, cuando leía estos 4 pasajes y mencionaba a Moisés constantemente, era como un pretexto por su manera de hablar y por su manera de presentarse. Recordaba que muchas veces yo ponía estos pretextos para, por ejemplo, para evangelizar. Oye, es que yo no tengo la manera tan elocuente, por así decirlo, de hablar. Yo no tengo la sabiduría para poder hablar. Yo no tengo la autoridad para presentarme delante de señores más grandes que yo a decirles: es que hay una persona llamada Jesús que vino a dar su vida por ti porque tú eres un pecador. Pero aquí dice que no es por lo que nosotros seamos, no es ni por nuestra sabiduría ni por nuestras condiciones físicas, que bien Moisés tenía un problema del habla, muchos teólogos así lo mencionan, sino que depende enteramente de Él. Así que te invito a que
cada que estés en una situación en la cual te veas tú frustrado, por así decirlo, recuerda que no depende de ti, recuerda que depende de Dios y que tenemos que dejar todo, absolutamente todo, en sus manos. Te recuerdo, yo soy tu hermano Yard, estos fieles a las Escrituras. Espero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.